La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de Nueva York, reflejando las vibrantes luces de la metrópolis en pequeños charcos dispersos por las calles. Era una noche en la que muchos elegirían quedarse en casa, pero Ethan Lancaster nunca conocía el descanso. En el piso 38 de Lancaster Tower, el silencio solo se rompía por el sonido del tecleo mientras analizaba informes y firmaba contratos. La habitación con ventanales del suelo al techo revelaba la ciudad abajo, palpitante y caótica. Ethan era un hombre que controlaba absolutamente todo a su alrededor alto, de rasgos afilados y mirada gélida, destacaba como alguien que no necesitaba a nadie, o al menos fingía no necesitarlo. Al otro lado de la ciudad, Emma Bennett luchaba por terminar su turno en el pequeño café donde trabajaba. El último cliente acababa de irse y, por fin, dejó escapar el suspiro que había estado conteniendo durante horas. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado y las ojeras bajo sus ojos se hacían más pronunciadas. A pesar de su apariencia cansada, había algo cautivador en ella, una fuerza silenciosa que la mantenía en pie incluso cuando todo parecía derrumbarse. Emma no solo trabajaba para sobrevivir, tenía una misión. Su hermana menor, Lily, de apenas 14 años, padecía una grave enfermedad cardíaca que requería una costosa cirugía que Emma no podía costear. La lluvia se intensificó cuando Ethan salió tarde de su oficina. No tenía paciencia para choferes ni paraguas, así que decidió refugiarse en el primer lugar abierto que encontró, el café de Emma. Entró empapado, su caro traje pegado al cuerpo y una expresión que podía congelar a cualquiera. Emma, ya agotada, notó al hombre entrar y se acercó al mostrador con su habitual amabilidad profesional. ¿Qué va a hacer?, preguntó sin levantar la vista de su libreta. Ethan alzó una ceja, sorprendido por su indiferencia. No estaba acostumbrado a que lo trataran con tanta naturalidad. Café negro, fuerte y rápido, exigió con tono frío y cortante. Emma finalmente lo miró, registrando su actitud arrogante. El cansancio pudo más que ella y respondió de una forma que no usaría con un cliente habitual. Claro, señor, pero solo para que lo sepa, mi café no hace milagros, dijo mientras giraba para preparar el pedido. Ethan se quedó inmóvil un instante, atónito. ¿Acababa de retarlo esa mujer? La observó moverse sin esfuerzo por impresionarlo y, por primera vez en mucho tiempo, algo en su mente se detuvo. Cuando salió del café no le dio las gracias ni miró atrás. Así era, Ethan pasaba por las personas como si fueran invisibles. Pero algo de esa mujer común que ni siquiera sabía quién era él se le quedó grabado. Al día siguiente, la vida de Ethan volvió a su fría rutina habitual. Estaba en una reunión cuando Vivian, su madrastra y estratega corporativa, entró en su oficina con una sonrisa calculada. Era una mujer sofisticada, siempre impecablemente vestida y con ojos que brillaban con segundas intenciones. Ethan, necesitamos hablar de tu imagen, comenzó, sentándose sin ser invitada. Mi imagen está ligada a mi trabajo y mi trabajo habla por sí solo, respondió sin levantar la vista del portátil. No es suficiente. El consejo está preocupado por tu falta de humanidad. Un hombre que vive solo para trabajar no inspira confianza a largo plazo. Si quieres asegurar tu posición, tendrás que hacer algo más persuasivo. Ethan cerró el portátil de golpe, irritado. ¿Qué sugieres, Vivian? Un matrimonio. No real, por supuesto. Solo algo para mostrarle al público que eres un hombre accesible que valora la familia. Ethan soltó una risa seca y sin humor. Ridículo. No necesito un matrimonio para demostrar nada. Pero Vivian insistió. Le mostró una lista de mujeres cuidadosamente seleccionadas, todas de familias respetables y tradicionales. Él las rechazó todas con desdén, hasta que sus ojos se posaron en una foto de Emma Bennett. Era una toma espontánea frente al café, reconoció la mirada desafiante en sus ojos. Mientras tanto, Emma enfrentaba su propia pesadilla. Los médicos le advirtieron que el tiempo de Lily se agotaba, la cirugía debía realizarse pronto, pero el costo era astronómico. Esa noche, mientras limpiaba las mesas del café, Ethan entró de nuevo.
Esta vez con una propuesta que cambiaría su vida para siempre. Necesito una esposa, dijo sin rodeos. Y estoy dispuesto a pagar por tu tiempo. La mandíbula de Emma cayó, sin saber si reír o echarlo. ¿Esto es una broma? Isen explicó fríamente: el matrimonio sería puramente formal, nada emocional. A cambio, cubriría los gastos médicos de Lily y le daría a Emma suficiente dinero para empezar una nueva vida. Emma dudó. Su orgullo le gritaba que rechazara, pero la imagen de Lily, pálida y frágil, la hizo reconsiderar. Con lágrimas en los ojos, aceptó. 3 semanas después, Emma y Isen se presentaron ante un juez en una ceremonia fría e impersonal. No hubo votos sinceros ni sonrisas. Para Isen era solo otro contrato. Para Emma, el sacrificio definitivo por su hermana. Cuando el juez los declaró marido y mujer, un escalofrío recorrió la espalda de Emma. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El silencio dentro del ático de Isen era ensordecedor. Emma estaba cerca de los enormes ventanales del suelo al techo. Su modesto vestido y expresión cansada contrastaban fuertemente con la opulencia que la rodeaba. Las luces de la ciudad se extendían infinitamente, brillando como un mar de estrellas, pero para Emma se sentían frías y distantes, igual que su nuevo esposo. Isen entró, aflojándose la corbata y sirviéndose un whisky. Ni siquiera miró a Emma al hablar. Hay una habitación de invitados al fondo del pasillo. Ahí te quedarás, dijo con voz desprovista de calidez. Emma se giró hacia él, apretando las manos a ambos lados. No esperaba luna de miel, respondió con sarcasmo. Los labios de Isen se curvaron casi en una sonrisa, pero desapareció tan rápido como apareció. Se tomó el trago de un solo golpe y le dio la espalda. Esto no es un matrimonio real, Emma. No te acomodes. Ella lo miró fijamente a sus anchos hombros, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. No te preocupes, no sueño con eso. Al caminar hacia la habitación de invitados no pudo evitar mirar alrededor. El ático era impecable, estéril, sin signos de personalidad. Era como el propio Isen encerrado, poco acogedor e imposible de leer. Emma había aceptado este arreglo por Lily, pero estar aquí se sentía como entrar en una prisión de lujo. Isen vio desaparecer a Emma por el pasillo y suspiró. Había lidiado con innumerables negociaciones y manipulaciones en su vida, pero este arreglo era diferente. Lo inquietaba. Emma no era como la gente a la que estaba acostumbrado, aquellos que se inclinaban ante su riqueza o temían su poder. Era directa, terca e inflexible, y eso lo irritaba más de lo que quería admitir. Sentado en el silencio de su ático, la mente de Isen vagó hacia el encuentro en el café. La forma en que ella le había hablado, sin disculpas y firme, se le había quedado grabada. Se había sentido atraído por ella, no por su belleza, aunque era innegablemente llamativa, sino por su desafío. Sacudió la cabeza, intentando desechar el pensamiento. Esto es solo negocio, murmuró para sí mismo. Pero ni siquiera él se lo creía del todo. A la mañana siguiente, Emma despertó y encontró una nota deslizada bajo su puerta. Era de Isen, informándole de sus responsabilidades como esposa para las apariencias: asistir a eventos corporativos cuando fuera necesario, sonreír para las cámaras, pero no hablar a menos que le hablaran y, de lo contrario, mantenerse fuera de su camino. Emma puso los ojos en blanco ante la lista. Había aceptado este matrimonio para salvar a Lily, para interpretar el papel de esposa trofeo. Aún así, sabía que no podía permitirse rebelarse, todavía no. Tenía que aguantar por el bien de su hermana. Mientras deambulaba por el ático, encontró la cocina. Era más grande que todo su antiguo apartamento, pero se sentía sin usar. La nevera estaba llena de los mejores ingredientes, pero era evidente que nadie cocinaba allí. Emma, que amaba cocinar, decidió preparar el desayuno. Era un pequeño acto, pero le hacía sentir que tenía algo de control sobre su vida. Cuando Isen entró en la cocina, el aroma del café recién hecho y los panqueques lo recibió. Se detuvo en seco, sus ojos entrecerrándose. ¿Qué estás haciendo?
Preguntó con tono cortante. Preparando el desayuno, respondió Emma sin mirarlo. A menos que eso también esté contra las reglas. Ethan frunció el ceño. Tengo un chef para eso. Pues tu chef no está aquí y yo tenía hambre, dijo, colocando un plato en la encimera. Hay suficiente para ti también, si te interesa. Él la miró, sin saber cómo responder. Nadie actuaba con tanta naturalidad a su alrededor. A regañadientes, se sentó y dio un mordisco. Los panqueques estaban buenos, mejores de lo que esperaba, pero no lo admitiría. Emma lo observó comer en silencio. Por primera vez vio un atisbo de vulnerabilidad en Ethan. Fue fugaz, pero estaba ahí. Se preguntó qué lo había hecho tan cerrado, tan reacio a conectar con los demás. Esa tarde, Ethan le informó a Emma que asistirían a una gala benéfica de una de las empresas de su compañía. Era su primera aparición pública como pareja casada y la presión era palpable. Emma se miró al espejo, ajustando el elegante vestido negro que Vivien le había enviado. Se sentía fuera de lugar, como una impostora. Cuando Ethan entró, vestido con un impecable smoking, apenas la miró. «Te ves aceptable», dijo con tono indiferente. Emma alzó una ceja. «Y tú insoportable como siempre». La boca de Ethan se curvó de nuevo, pero no respondió. En cambio, le ofreció su brazo y Emma lo tomó a regañadientes. En la gala, los flashes de las cámaras los recibieron al llegar. Ethan interpretó su papel a la perfección, saludando a la gente con encanto y confianza. Emma se mantuvo a su lado, sonriendo educadamente, pero sintiéndose como pez fuera del agua. Notó cómo las mujeres miraban a Ethan, algunas con admiración, otras con envidia. Estaba claro que estaba acostumbrado a ser el centro de atención. A medida que avanzaba la noche, Emma se encontró acorralada por un grupo de socialites adineradas. La bombardearon con preguntas, sus sonrisas veladas de juicio. Entonces, Emma, ¿dónde se conocieron tú y Ethan?, preguntó una, con tono cargado de curiosidad. Emma dudó un momento antes de responder. En un café. ¿Un café? Qué pintoresco, dijo otra, apenas ocultando su desdén. Ethan apareció justo a tiempo, rodeando la cintura de Emma con un brazo. Ella se tensó ante el contacto inesperado, pero él se inclinó, su voz suave y calculada. Señoras, espero que no estén abrumando a mi esposa. Todavía se está adaptando a todo esto. Las socialites intercambiaron miradas, claramente desconcertadas. Las palabras de Ethan fueron posesivas, casi protectoras, y Emma no pudo evitar sentir un destello de gratitud, aunque todo fuera actuación. Al salir de la gala, la tensión entre ellos pareció aliviar ligeramente. En el trayecto de vuelta en el coche, Emma rompió el silencio. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué?, preguntó Ethan, genuinamente confundido. Por intervenir ahí atrás. Fue inesperado. Ethan la miró, algo suavizándose en su expresión. Son buitres. No dejes que te afecten. Fue un pequeño momento, pero se sintió significativo. Por primera vez, Emma vio un lado de Ethan que no era completamente frío. Tal vez, bajo esa fachada, había un hombre capaz de bondad. Pero aún no estaba lista para bajar la guardia. A la mañana siguiente, la luz suave del sol entraba por los enormes ventanales del ático. Emma se levantó temprano, incapaz de dormir en ese entorno desconocido y frío. Decidió canalizar su inquietud en algo productivo y comenzó a organizar la habitación de invitados que ahora era suya. No era mucho, pero era suyo un pequeño rincón en ese espacio lujoso pero sin vida. Ethan, por su parte, despertó con el tenue aroma del café y pan recién horneado flotando en el aire. Por un momento pensó que estaba soñando. Nadie cocinaba en su casa, su chef solo venía con cita y él sobrevivía con comida para llevar o almuerzos corporativos. Curioso, siguió el olor hasta la cocina. Allí encontró a Emma tarareando suavemente,
con un delantal oversized que parecía cómico contra las encimeras de mármol y los electrodomésticos de alta tecnología. Estaba sacando una bandeja de muffins calientes del horno, completamente ajena a su presencia. ¿Planeas convertir mi cocina en una panadería? La voz de Isen cortó la habitación, sobresaltándola. Emma giró, protegiendo la bandeja. Buenos días también para ti, respondió con sarcasmo. Pensé que alguien en esta casa debería saber usar el horno. Isen se apoyó en la encimera, cruzando los brazos mientras la observaba. ¿Por qué haces esto? No necesitas actuar como ama de casa. La expresión de Emma se suavizó, pero solo un poco. Porque necesito sentirme útil. Esta ya no es solo tu casa, también es la mía, ¿recuerdas? Por un momento, Isen no dijo nada. No sabía cómo responder a alguien tan auténtica, tan sin disculpas. Sin una palabra, tomó un muffin y salió, dejando a Emma irritada y divertida a la vez. Más tarde ese día, Isen tenía una reunión de junta. Como siempre, dominó la sala con su ingenio afilado y mente estratégica. Sin embargo, por primera vez en años, sus pensamientos divagaron. Recordó cómo Emma se había plantado frente a él en la cocina esa mañana, su determinación encendiendo algo desconocido dentro de él. Al concluir la reunión, Vivian se acercó con su habitual aire de autoridad. ¿Has estado distraído últimamente?, observó. ¿Este pequeño matrimonio tuyo está causando más problemas de los que resuelve? La mandíbula de Isen se tensó. Todo está bajo control. Bien, respondió Vivian, sin dejar lugar a discusión. Porque la gala de anoche hizo maravillas por tu imagen. La gente ya está hablando de cómo por fin te asentaste. Sigue así y la junta no tendrá razones para cuestionar tu liderazgo. Isen asintió, pero sus pensamientos estaban en otro lado. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Emma, su resiliencia, su independencia. Era diferente a todas las mujeres que había conocido y eso lo inquietaba. Mientras Isen estaba en su reunión, Emma decidió explorar la ciudad. Había estado encerrada en el ático durante días y necesitaba recuperar algo de normalidad. Tomó un taxi hasta Central Park, disfrutando del aire fresco del otoño y las hojas vibrantes esparcidas por el suelo. Sentada en un banco, llamó a su hermana Lily. Escuchar la voz de Lily iluminó inmediatamente su estado de ánimo. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Emma, su voz cálida y cariñosa. Estoy bien, respondió Lily, aunque su voz era débil. El doctor dice que estoy estable por ahora, pero te extraño. El corazón de Emma se apretó. Yo también te extraño, cariño. Pero estoy haciendo esto por nosotras, por ti. Tras la llamada, Emma se quedó en silencio, observando el mundo moverse a su alrededor. Pensó en su nueva vida con Isen y los desafíos que tenía por delante. A pesar de todo, se propuso mantenerse fuerte por Lily y por sí misma. Esa noche, cuando Emma regresó al ático, encontró a Isen esperándola en la sala. Sostenía una pequeña caja que le entregó sin explicación. ¿Qué es esto?, preguntó, frunciendo el ceño. Ábrelo, respondió él, con tono indescifrable. Emma abrió cuidadosamente la caja para revelar un portátil elegante de última generación. Lo miró confundida. Noté que has estado usando tu teléfono para todo, dijo él, evitando su mirada. Esto te facilitará las cosas. Puedes mantenerte en contacto con tu hermana o lo que necesites. Emma se quedó atónita. No era solo el regalo, era el pensamiento detrás de él. Había esperado indiferencia, tal vez incluso hostilidad, pero esto era amable. Gracias, dijo suavemente, su voz llena de gratitud genuina. Isen se encogió de hombros, como restándole importancia. No es nada. Pero Emma sabía que no era nada. Era una grieta en su armadura, un vistazo al hombre detrás de la fachada gélida. Esa misma noche, la frágil paz entre ellos se rompió. Isen recibió una llamada de un colega informándole de un acuerdo comercial que se había caído. Estaba furioso,
paseándose por la sala mientras daba órdenes por teléfono. Emma, sentada cerca, no pudo evitar hablar. ¿Alguna vez dejas de trabajar? Isen le lanzó una mirada fulminante. Esto no es asunto tuyo. Tal vez debería serlo, replicó Emma, plantándose firme. Estás tan obsesionado con tu trabajo que has olvidado cómo vivir. ¿Es por eso que nunca dejas entrar a nadie? La habitación quedó en silencio. Los ojos de Isen se oscurecieron y por un momento Emma pensó que había cruzado una línea. No sabes nada de mí, dijo fríamente, su voz como acero. Entonces dime, lo desafió Emma. Dime por qué has construido muros tan altos. Isen la miró fijamente, su ira dando paso a algo más profundo dolor. Pero en lugar de responder, giró y salió, dejando a Emma sola con sus pensamientos. En la soledad de su estudio, Isen se sentó en silencio. Las palabras de Emma resonaban en su mente, perforando las defensas que había construido durante años. Ella tenía razón, se había cerrado al mundo y no sabía cómo dejar entrar a alguien. Pero la idea de abrirse lo aterrorizaba. Mientras tanto, en su habitación, Emma miraba el portátil que Isen le había regalado. A pesar de su discusión, no podía evitar sentir que algo había cambiado entre ellos. Para bien o para mal, sus vidas ahora estaban entrelazadas y ninguno podía ignorarlo. A la mañana siguiente de su discusión, el ático estaba inusualmente quieto. Emma se levantó temprano, sintiendo el peso de la noche anterior. Miró el elegante portátil que Isen le había regalado, un recordatorio de la extraña complejidad de su relación. Se preguntó si Isen siquiera reconocería su discusión o si seguiría fingiendo que no había pasado. Entró en la cocina y la encontró vacía. Por un momento consideró preparar desayuno de nuevo, pero decidió no hacerlo. Que se las arregle solo, pensó. En cambio, se preparó una taza de café y se sentó junto a la ventana, observando cómo la ciudad cobraba vida. Mientras tanto, Isen estaba en su estudio, mirando fijamente su escritorio. Apenas había dormido, atormentado por las palabras de Emma, ¿es por eso que nunca dejas entrar a nadie? Le habían tocado una fibra que no sabía que existía. Durante años había enterrado el pasado, convenciéndose de que las emociones eran una debilidad. Sin embargo, Emma había logrado pelar una capa de sus defensas y odiaba lo expuesto que lo hacía sentir. Más tarde esa mañana, Isen salió de su estudio. Encontró a Emma sentada junto a la ventana, con su taza de café en la mano, perdida en sus pensamientos. Por un momento dudó, sin saber qué decir. Finalmente carraspeó. «Buenos días», dijo, su voz más suave de lo habitual. Emma levantó la vista, sorprendida por la inesperada cortesía. «Buenos días». Se quedaron en silencio, la tensión de la noche anterior aún palpable. Finalmente, Isen habló de nuevo. «Sobre anoche, se detuvo, las palabras atascándose en su garganta. Pedir disculpas le era ajeno. No debí gritarte. Emma alzó una ceja, sorprendida. ¿Isen Lancaster acaba de admitir que se equivocó? Él le lanzó una mirada, pero no respondió. En cambio, se sirvió una taza de café. Emma sonrió, sintiendo una pequeña victoria. No era mucho, pero era un comienzo. Esa tarde, Vivian llamó a Emma inesperadamente, invitándola a almorzar. Emma dudó, pero aceptó, sabiendo que era parte de su papel como esposa de Isen. Se encontraron en un restaurante de lujo, sintiéndose fuera de lugar entre los clientes bien vestidos. Vivian la saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Emma, querida, qué gusto verte». «Vivian», respondió Emma, forzando una sonrisa educada mientras se sentaba. La conversación comenzó con cortesías, pero no tardó en ir al grano. «Has estado haciéndolo bien, debo admitir. La prensa está devorando esta nueva imagen de Isen como hombre de familia», dijo Vivian, sorbiendo su vino. «Pero debo preguntar, ¿cuáles son exactamente tus intenciones aquí?» Emma parpadeó, tomada por sorpresa. «¿Mis intenciones?» «Sí»,
continuó Vivian, su tono gélido. Isen es un hombre complicado. No deja entrar a la gente fácilmente y odiaría que alguien se aprovechara de su vulnerabilidad. Emma sintió una oleada de ira, pero mantuvo la compostura. Con el debido respeto, Vivian, este arreglo beneficia más a Isen que a mí. No estoy aquí para aprovecharme de nadie. Los ojos de Vivian se entrecerraron ligeramente, pero no dijo nada, solo asintió. El resto del almuerzo transcurrió en una cortesía tensa, dejando a Emma agotada. Al salir del restaurante, no podía sacarse de la cabeza la sensación de que Vivian ocultaba algo. Esa noche, Emma regresó al ático y encontró a Isen paseándose por la sala, con el teléfono pegado a la oreja. Colgó abruptamente al verla, su expresión indescifrable. ¿Cómo estuvo el almuerzo?, preguntó con tono neutral. Iluminador, respondió Emma, dejando su bolso en la encimera. Vivian parece muy protectora contigo. Isen soltó un bufido, sirviéndose una copa. Vivian solo protege sus propios intereses. No dejes que te engañe. Emma ladeó la cabeza, la curiosidad despertando. ¿Cuál es tu historia con ella, de todos modos? Isen dudó, la tensión evidente en su mandíbula. Vivian se casó con mi padre cuando yo era adolescente. Ha estado manejando mi vida desde entonces. Había algo en su voz resentimiento, pero también algo más profundo. Emma decidió presionar. ¿Y tu madre?, preguntó suavemente. Isen se congeló, su agarre apretándose alrededor del vaso. Por un momento, Emma pensó que no respondería. Luego dejó el vaso y miró por la ventana. Murió cuando yo tenía 10 años, dijo en voz baja. Mi padre y Vivian se casaron un año después. Emma sintió una punzada de simpatía. Lo siento. Isen se giró hacia ella, su expresión dura. No lo sientas. Fue hace mucho tiempo. Pero Emma podía ver a través de su fachada. La pérdida lo había moldeado, tallando al hombre frío y distante que había llegado a ser. Se preguntó cuánto de la arrogancia y obsesión por el control de Isen provenía de esa herida de la infancia. A medida que avanzaba la noche, Isen se quedó en la sala con Emma, y verdades no dichas se asentaron entre ellos. Hablaron, no de nada profundo, sino de cosas simples. Emma compartió historias de su vida con Lily y Isen escuchó, su habitual frialdad suavizándose. Por primera vez, rió con una risa genuina y desinhibida cuando Emma contó una anécdota sobre su desastroso intento de arreglar un fregadero en su antiguo apartamento. ¿Qué?, dijo ella, sonriendo. No todos podemos permitirnos un manitas personal, señor millonario. Isen sacudió la cabeza, todavía riendo. Estás llena de sorpresas, Emma. Y tú no eres tan insoportable como pensé, disparó ella juguetonamente. Fue un pequeño momento, pero se sintió monumental. Por primera vez, no solo estaban interpretando roles, eran dos personas compartiendo una conexión. Ninguno lo dijo, pero ambos sintieron el cambio. A la mañana siguiente, el silencio del ático fue interrumpido por una llamada. Isen estaba en su estudio cuando el timbre agudo atravesó el aire. Al contestar, se congeló al escuchar la voz al otro lado. Isen, ha pasado tiempo, dijo un hombre con tono cortante. Isen lo reconoció de inmediato, su padre distanciado, Henry Lancaster. ¿Qué quieres?, respondió fríamente, su mandíbula tensándose. Hay una reunión de junta la próxima semana y creo que es hora de discutir algunos asuntos familiares, dijo Henry. Asumo que tu esposa nos acompañará. Después de todo, es todo un tema de interés últimamente. El agarre de Isen en el teléfono se apretó. Emma no tiene nada que ver contigo ni con la junta. Henry soltó una risa cargada de condescendencia. Siempre fuiste protector con cosas que apenas entiendes. Nos vemos la próxima semana, hijo. La llamada terminó, dejando a Isen furioso. No había hablado con su padre en años y la intrusión repentina en su mundo cuidadosamente controlado se sentía como una emboscada.
Miró por la ventana, su mente inundada de recuerdos que deseaba olvidar. Mientras Isen estaba en su estudio, Emma deambulaba por el ático, todavía maravillada por lo vacío que se sentía a pesar de su grandeza. Tropezó con una puerta que no había notado antes y dudó un momento antes de abrirla. Dentro encontró una pequeña habitación con poca luz, llena de fotos antiguas, premios y recuerdos que parecían fuera de lugar en la vida estéril de Isen. Los ojos de Emma se posaron en una fotografía enmarcada de un niño no mayor de 10 años, con una sonrisa radiante. A su lado estaba una mujer de ojos gentiles y sonrisa suave, abrazándolo. Supo inmediatamente que eran Isen y su madre. Pasó los dedos por el marco, sintiendo una punzada de tristeza. Este era un lado de Isen que había enterrado profundamente, y sin embargo decía tanto sobre quién era. Se sobresaltó cuando la voz de Isen cortó la habitación. ¿Qué haces aquí?, exigió, su tono cortante. Emma giró, la culpa cruzando su rostro. No quería fisgonear, solo encontré la puerta abierta. Isen entró, su expresión indescifrable mientras tomaba la foto que Emma había estado sosteniendo. Por un momento pareció perdido en sus pensamientos. Ella era todo lo bueno en mi vida, dijo en voz baja, su voz sin su arrogancia habitual. Cuando murió, todo cambió. Emma no respondió de inmediato, sintiendo que era la primera vez que Isen hablaba de su madre en años. Lo siento, Isen. No puedo imaginar lo duro que debió ser. Él la miró, algo suavizándose en su mirada. No lo sientas. No es algo de lo que hable y agradecería que no lo mencionaras a nadie. Emma asintió, su corazón doliendo por él. Se dio cuenta de que detrás del exterior frío de Isen había un hombre cargando una vida entera de dolor. Unos días después, Isen y Emma llegaron a la reunión de junta. La sala estaba llena de trajes elegantes, zapatos pulidos y miradas gélidas. Emma se sentía fuera de lugar, pero mantuvo la cabeza en alto, decidida a no dejar que los élites adinerados la intimidaran. Henry Lancaster estaba sentado a la cabecera de la mesa, exudando autoridad. Era una versión mayor de Isen, aunque sus ojos carecían del calor que Emma ocasionalmente vislumbraba en su esposo. Ah, Isen, qué bueno que te unes a nosotros, dijo Henry con una sonrisa fina. Y esta debe ser tu encantadora esposa. Bienvenida, Emma. Emma forzó una sonrisa educada, sintiendo el peso de su escrutinio. Isen, sin embargo, permaneció estoico. La reunión comenzó con discusiones sobre ganancias, adquisiciones y crecimiento de la empresa. Emma observó a Isen en su elemento confiado, dominante y en completo control. Sin embargo, de vez en cuando captaba a Henry observándolo con un destello de desdén, como desafiándolo en silencio. A medida que avanzaba la reunión, Henry finalmente dirigió su atención a Emma. Entonces, Emma, ¿cómo es estar casada con alguien tan exigente como mi hijo? La sala quedó en silencio. La mandíbula de Isen se tensó, pero antes de que pudiera responder, Emma habló. Nunca es aburrido, dijo, su voz calmada y firme. Isen tiene altos estándares, pero creo que eso es lo que lo hace tan exitoso. Las cejas de Henry se alzaron ligeramente, claramente no esperando su respuesta serena. Isen la miró, un destello de admiración cruzando su rostro. Bien dicho, respondió Henry, aunque su tono tenía un filo. Supongo que has tenido que adaptarte bastante para encajar en nuestro mundo. Emma sonrió, negándose a dejar que la desestabilizara. La adaptación es parte de la vida, señor Lancaster. Imagino que es algo que Isen aprendió de usted. El smirk de Henry vaciló y, por primera vez, Emma sintió que había ganado ventaja. Tras la reunión, Isen y Emma salieron juntos, caminando en silencio hacia el coche. Una vez dentro, Isen finalmente habló. No tenías que defenderme ahí atrás, dijo, su tono más suave de lo habitual. Lo sé, respondió Emma, encontrando su mirada. Pero quise hacerlo. Él no te conoce como yo. Isen la miró, sorprendido por la sinceridad en su voz. Por un momento,
los muros que había construido alrededor de sí mismo parecieron tambalearse. Se dio cuenta de que Emma, a pesar de sus diferencias, se estaba convirtiendo en alguien en quien podía confiar. Esa noche, Isen invitó a Emma a cenar juntos, algo que no habían hecho desde su matrimonio. Se sentaron frente a frente en el comedor formal, la enorme mesa entre ellos haciendo que la atmósfera se sintiera incómoda al principio. Pero a medida que avanzaba la noche, la conversación fluyó más naturalmente. Isen compartió historias de su infancia, evitando cuidadosamente los recuerdos más oscuros, mientras Emma hablaba de su vida con Lily y los desafíos que habían enfrentado. «Eres más fuerte de lo que te di crédito», admitió Isen, su voz llena de respeto genuino. Emma sonrió. «Y tú no eres tan desalmado como quieres que todos piensen». Rieron, el sonido rompiendo la tensión que había persistido desde su matrimonio. Por primera vez, se sintió como si no fueran solo dos extraños atrapados en un arreglo, eran socios, lentamente cerrando la brecha entre sus mundos. Los días siguientes a la reunión de junta fueron tranquilos, pero no pacíficos. Isen se había vuelto más introspectivo, pasando horas en su estudio con la puerta cerrada. Emma sentía que se gestaba una tormenta, pero decidió darle espacio, sabiendo que presionarlo podría hacer que se retirara aún más. Una noche, mientras Emma leía en el sofá, el ascensor del ático sonó. Esperando a Isen, levantó la vista, solo para ver a una mujer salir. Era deslumbrante, alta, elegante y exudando confianza. Sus tacones altos resonaron contra el mármol mientras escaneaba la habitación, su mirada penetrante posándose en Emma. «Ah, tú debes ser la nueva señora Lancaster», dijo la mujer, su tono frío pero educado. Emma se puso de pie, confundida pero serena. «¿Y tú eres?» La mujer sonrió, con un toque de diversión en los ojos. «Olivia Monroe. Una vieja amiga de Isen». Antes de que Emma pudiera responder, Isen apareció desde su estudio, su expresión oscureciéndose al ver a Olivia. «¿Qué haces aquí?», exigió. La sonrisa de Olivia no vaciló. «Necesitamos hablar, Isen. Es importante». Isen miró a Emma, su mandíbula tensándose. «Ve a tu habitación», dijo, su tono cortante. Los ojos de Emma se entrecerraron. «Disculpa, ¿qué?» «Esto no te concierne», respondió Isen, su voz más fría de lo que había oído en días. Emma dudó, la ira burbujeando dentro de ella, pero se mordió la lengua y caminó hacia su habitación, no queriendo armar una escena. Al cerrar la puerta, no podía sacarse de la cabeza la sensación de que la presencia de Olivia era más que una visita casual. Tras puertas cerradas, Olivia se apoyó en el escritorio de Isen, su postura relajada pero sus ojos afilados. «Eres tan encantador como siempre», dijo. «Ve al grano, Olivia», respondió Isen, cruzando los brazos. «¿Qué quieres?» «Vine a advertirte», dijo, su tono volviéndose serio. «Tu padre está planeando algo. Ha estado hablando con inversores a tus espaldas y no está feliz con tu pequeño matrimonio de publicidad». Los ojos de Isen se entrecerraron. «¿Por qué te importa?» Olivia se encogió de hombros. «Digamos que tengo un interés personal en mantenerte en control. Henry es peligroso cuando se siente amenazado y ahora mismo tú eres su mayor objetivo». Isen apretó los puños, su mente acelerándose. Sabía que su padre era implacable, pero esta revelación añadía una nueva capa de urgencia a sus planes. «Lo manejaré», dijo finalmente, su voz firme. Olivia se puso de pie, alisando su vestido. «Solo no lo subestimes, Isen. Juega sucio y no dudará en usar a tu esposa en tu contra si le conviene». Al irse, Isen se apoyó en su escritorio, sus pensamientos en turmoil. Sabía que Olivia tenía razón, su padre era capaz de cualquier cosa. Pero la idea de que Emma fuera arrastrada a la red tóxica de su familia lo llenó de un instinto protector que no entendía del todo. En su habitación, Emma paseaba de un lado a otro, la ira hirviendo bajo su calma exterior. La actitud despectiva de Isen la había sorprendido más de lo que quería admitir.
Sabía que su matrimonio era un arreglo de negocios, pero la forma en que la había apartado se sentía personal. Cuando finalmente salió de su habitación, Olivia se había ido y Isen se servía una copa en la sala. Emma se acercó, sus brazos cruzados. ¿Te importa explicar quién era ella?, preguntó con tono firme. Isen no la miró. No es asunto tuyo. ¿No es asunto mío?, repitió Emma, su voz subiendo. Soy tu esposa, Isen. Falso o no, merezco saber qué está pasando. Isen suspiró, pasándose una mano por el cabello. Es una vieja conocida. Vino a advertirme sobre mi padre. ¿Advertirte sobre qué?, Emma presionó. Él dudó, dividido entre mantenerla a distancia y dejarla entrar. Finalmente cedió. Está intentando socavar mi posición, tomar el control de la compañía. Olivia cree que podría usarte como palanca. Los ojos de Emma se abrieron. ¿A mí? ¿Por qué? Porque eres mi debilidad, admitió Isen en voz baja, su mirada finalmente encontrándose con la de ella. O al menos eso es lo que él piensa. El aliento de Emma se atrapó ante sus palabras. Por un momento, los muros entre ellos parecieron derrumbarse. Pero tan rápido como llegó, Isen se enderezó, su expresión endureciéndose de nuevo. Lo manejaré, dijo. No necesitas preocuparte. Emma dio un paso más cerca, su voz suave pero firme. No tienes que hacer esto solo, Isen. Sea lo que sea, estamos juntos en esto. Isen la miró, algo indescifrable brillando en sus ojos. Quería creerle, pero años de aislamiento y traición le habían enseñado lo contrario. Al día siguiente, Isen tomó medidas. Comenzó a reunirse con aliados de confianza dentro de la compañía, asegurando su apoyo y estrategizando contra los posibles movimientos de su padre. Mientras tanto, Emma intentó enfocarse en su propia vida, pero la tensión en el ático era palpable. No podía dejar de pensar en lo que Isen había dicho, que ella era su debilidad. Las palabras resonaban en su mente, dejándola insegura de lo que realmente significaban. ¿Era solo una observación estratégica o había algo más? En medio del caos, Emma recibió una llamada de Lily. Escuchar la voz alegre de su hermana le recordó por qué había aceptado este matrimonio en primer lugar. La ancló, dándole fuerza para enfrentar cualquier desafío que tuviera por delante. Esa noche, Isen encontró a Emma sentada junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Dudó antes de acercarse, una copa de vino en la mano. ¿Puedo acompañarte?, preguntó, su voz más suave de lo habitual. Emma lo miró, sorprendida, pero asintió. Se sentaron en silencio por un rato, el peso de sus respectivos pensamientos llenando el espacio entre ellos. Sé que he sido difícil, dijo Isen finalmente, su tono vacilante. Esto no es fácil para mí. Emma lo miró, su expresión suavizándose. No tienes que hacer esto solo, Isen. Estoy aquí, te guste o no. Isen soltó una risa seca. Eres terca. Y tú eres exasperante, disparó Emma, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Por primera vez en días, compartieron un momento de comprensión silenciosa. Los muros entre ellos no habían caído por completo, pero las grietas comenzaban a formarse. Y por ahora, eso era suficiente. La semana siguiente fue un torbellino de reuniones de alto riesgo y llamadas secretas. Isen era metódico, trabajando hasta altas horas de la noche para contrarrestar los planes de su padre. Su impulso era implacable, pero por primera vez Emma vio destellos de vulnerabilidad bajo su exterior de acero. Notó cómo sus hombros se tensaban al leer documentos, cómo se frotaba las sienes cuando pensaba que nadie lo veía. Una noche, Emma decidió entrar en su mundo. Caminó hacia su estudio con una bandeja de café y sándwiches. Isen levantó la vista, sorprendido. Deberías estar descansando, dijo con brusquedad. Tú también, replicó Emma, dejando la bandeja. Pero como no lo estás, pensé que podrías necesitar esto.
Isen se recostó en su silla, estudiándola. ¿Por qué haces esto? Emma cruzó los brazos, encontrando su mirada. Porque me importa, Isen. Te guste o no, estoy de tu lado. Él no respondió de inmediato, pero algo en su expresión se suavizó. Gracias, dijo en voz baja, las palabras casi extranjeras en su lengua. Al día siguiente, Isen sorprendió a Emma pidiéndole que lo acompañara a un almuerzo de negocios. Dudó, insegura de si estaba lista para volver al ojo público, pero su solicitud se sintió diferente esta vez. No era una orden, era una invitación. Podría usar a alguien en quien confío, dijo simplemente. Y eso fue suficiente para que Emma aceptara. En el restaurante, Isen presentó a Emma a un inversor clave, Robert Whitaker, cuyo apoyo era crítico para contrarrestar la influencia de Henry. Emma interpretó su papel a la perfección, cautivando a Robert con su autenticidad y gracia. Escuchó atentamente, ofreciendo comentarios reflexivos que sorprendieron incluso a Isen. Al salir de la reunión, Isen se giró hacia ella. Fuiste increíble ahí atrás. Emma sonrió. Solo dije lo que pensaba. Pues funcionó. Robert está de nuestro lado ahora, gracias a ti. Por primera vez, Isen miró a Emma no solo como una socia en su arreglo, sino como alguien que realmente podía estar a su lado. La realización lo inquietó, pero también le dio una extraña sensación de consuelo. El respiro fue breve. Esa noche, Isen recibió una llamada de uno de sus aliados, advirtiéndole del último movimiento de Henry. El mayor de los Lancaster había programado una reunión de emergencia de la Junta para proponer un voto de no confianza en el liderazgo de Isen. La mandíbula de Isen se tensó al colgar el teléfono. Sabía que Henry no se rendiría fácilmente, pero esto era un ataque directo. Paseó por la habitación, su mente acelerada con estrategias. Emma, que había oído parte de la conversación, dio un paso adelante. ¿Qué pasa si gana? Pierdo todo, dijo Isen sin rodeos. La compañía, la confianza de la Junta, todo está en juego. Emma dudó antes de hablar. Entonces peleamos juntos. Isen la miró, sorprendido por su determinación. Esto no es tu batalla, Emma. Sí lo es, respondió firmemente. Puede que no entienda todo de tu mundo, pero no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo pierdes lo que tanto has trabajado. Isen sintió una oleada de emoción que no podía nombrar. Asintió, su voz firme. Entonces asegurémonos de que no gane. La mañana de la reunión de junta llegó y la tensión pesaba en el aire. Emma acompañó a Isen, su presencia un silencioso muestra de solidaridad. Al entrar en la sala de juntas, la atmósfera estaba cargada. Henry estaba sentado a la cabecera, exudando una confianza arrogante. La reunión comenzó con Henry presentando su caso, pintando a Isen como imprudente y emocionalmente comprometido debido a su reciente matrimonio. Sus palabras eran afiladas, calculadas para socavar la autoridad de Isen. Cuando le tocó a Isen hablar, se puso de pie, su voz calmada pero dominante. Expuso su visión para la compañía, contrarrestando cada acusación de Henry con hechos y lógica. Pero fue la inesperada intervención de Emma la que cambió el rumbo. Me gustaría decir algo, dijo, poniéndose de pie. Todos los ojos se volvieron hacia ella, pero se mantuvo firme. Puede que no conozca a Isen desde hace mucho, pero en el tiempo que llevo con él he visto su dedicación a esta compañía. No es solo un líder, es alguien que inspira lealtad y respeto. Si votan en su contra hoy, no solo perderán a un CEO brillante, sino al corazón de esta organización. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y, por un momento, la sala quedó en silencio. Luego, uno por uno, los miembros de la Junta comenzaron a asentir en acuerdo. El smirk de Henry se desvaneció al hacerse evidente que el voto no iba a su favor. Cuando se anunció el conteo final, Isen había ganado. La Junta reafirmó unánimemente su apoyo a él y Henry quedó furioso. De vuelta en el coche, Isen dejó escapar un profundo suspiro, el peso del día finalmente levantándose.
Se giró hacia Emma, su expresión indescifrable. No tenías que hacer eso, dijo en voz baja. Lo sé, respondió ella, encontrando su mirada. Pero quise hacerlo. Por un momento se quedaron en silencio, las luces de la ciudad parpadeando afuera. Luego Isen alcanzó su mano, su toque tentativo pero sincero. Gracias, dijo, su voz llena de gratitud. Emma apretó su mano ligeramente, una pequeña sonrisa en sus labios. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Isen asintió, su corazón hinchándose con una emoción desconocida. Por primera vez en años, sintió que no estaba solo. Pero esa noche, mientras estaban sentados juntos en la sala, compartiendo una botella de vino, los muros entre ellos parecieron disolverse por completo. Hablaron de sus sueños, sus miedos y las cargas que llevaban. Fue un momento de honestidad cruda que ninguno esperaba, pero ambos necesitaban desesperadamente. Isen miró a Emma, su voz suave. Has cambiado todo, ¿lo sabes? Emma sonrió, su corazón lleno. Tal vez necesitabas que alguien te recordara que no tienes que hacerlo todo solo. A medida que avanzaba la noche, se encontraron más cerca que nunca. Las líneas entre su arreglo y la realidad se difuminaron. Por primera vez, su matrimonio se sintió real, no solo un contrato, sino una asociación basada en confianza y un afecto creciente. Los días siguientes a la reunión de junta fueron inesperadamente tranquilos. Isen, por primera vez en años, se permitió desacelerar. Pasó más tiempo en casa, a menudo sintiéndose atraído por la presencia de Emma. Su risa llenó el ático antes silencioso, suavizando los bordes afilados de su mundo. Emma también sintió el cambio. Su asociación, antes arraigada en la necesidad, ahora llevaba un calor que no esperaba. Compartían comidas, intercambiaban bromas juguetonas y disfrutaban de momentos silenciosos de compañía. Sin embargo, debajo de la superficie, ambos eran conscientes de que su paz era frágil. Isen no había tenido noticias de su padre desde la reunión, pero sabía que no debía creer que la batalla había terminado. Henry Lancaster no era un hombre que aceptara la derrota en silencio. Una mañana, mientras Emma preparaba el desayuno, un mensajero llegó con un sobre grueso dirigido a Isen. Lo abrió en la encimera de la cocina, su mandíbula tensándose al leer su contenido. ¿Qué es? Preguntó Emma, dejando un plato de tostadas. Isen le entregó la carta, su rostro sombrío. Era una notificación legal. Henry estaba demandando a Isen, alegando mala conducta y prácticas fraudulentas en la compañía. Las acusaciones eran infundadas, pero las implicaciones eran graves. Si la demanda ganaba tracción, podría manchar la reputación de Isen y desestabilizar la compañía. Emma leyó la carta, su corazón hundiéndose. ¿Puede hacer esto? Puede intentarlo, respondió Isen, su voz baja. Y conociéndolo, no se detendrá ante nada para hacerme la vida un infierno. Emma puso una mano en su brazo, su toque anclándolo. Pelearemos esto, Isen. Juntos. Él la miró, el peso de sus cargas reflejado en sus ojos. No tienes que hacer esto, Emma. Ya has hecho más de lo que podría haber pedido. No voy a ninguna parte, dijo firmemente. Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. Mientras Isen preparaba a su equipo legal para la lucha, Emma se encontró tomando un papel más activo en su vida. Asistió a reuniones con él, ofreciendo perspectivas que sorprendieron incluso a los ejecutivos más experimentados. Su mente aguda y calma le ganaron respeto, y Isen se encontró dependiendo de ella cada vez más. Una noche, después de un día particularmente agotador, Isen y Emma se sentaron en el balcón del ático, las luces de la ciudad parpadeando abajo. Isen le entregó una copa de vino, su expresión suave. Fuiste increíble hoy, dijo, su voz llena de admiración genuina. Emma sonrió, apartando un mechón de cabello de su rostro. Solo trato de seguirte el paso. Has hecho más que eso, respondió él. No creo haber confiado en alguien como confío en ti. La admisión tomó a Emma por sorpresa. Lo miró,
su corazón latiendo fuerte. Isen. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró, rompiendo el momento. Suspiró, mirando la pantalla. Era su abogado. Tengo que contestar, dijo a regañadientes. Emma asintió, viéndolo alejarse. A pesar de la interrupción, el peso de sus palabras permaneció entre ellos, tácito pero innegable. La semana siguiente trajo más desafíos. Henry había llevado su lucha a los medios, plantando historias que pintaban a Isen como un líder despiadado y poco ético. Los titulares eran brutales y la presión comenzó a aumentar. Isen se lanzó al control de daños, trabajando hasta altas horas de la noche para contrarrestar la narrativa. Emma se mantuvo a su lado, ofreciendo apoyo y aliento. Se convirtió en su ancla, recordándole sus fortalezas cuando la duda amenazaba con colarse. Una noche, mientras Isen paseaba por la sala, Emma lo detuvo, poniendo sus manos en sus hombros. Necesitas descansar, Isen. No le sirves a nadie si te quemas. No puedo parar ahora, dijo, su voz tensa. Si bajo la guardia un segundo, él gana. No va a ganar, dijo Emma firmemente. Porque no estás peleando esto solo. Isen la miró, el peso de sus palabras hundiéndose lentamente. Asintió, permitiéndose confiar en su fuerza. Esa noche, mientras estaban sentados juntos en la sala, Isen se abrió como nunca antes. Habló de su infancia, la pérdida de su madre y la presión de cumplir con las expectativas imposibles de su padre. Emma escuchó atentamente, su corazón rompiéndose por el niño que había sido forzado a crecer demasiado rápido. Has cargado tanto durante tanto tiempo, dijo suavemente. Pero ya no tienes que cargarlo solo. Isen la miró, sus muros derrumbándose. Has cambiado todo, Emma. No sé cómo agradecértelo. No tienes que hacerlo, respondió ella. Solo déjame entrar. Por primera vez, Isen se permitió ser vulnerable. Alcanzó su mano, sosteniéndola con fuerza. En ese momento, las líneas entre su arreglo y la realidad se difuminaron aún más, dejando a ambos preguntándose qué había llegado a ser realmente su relación. A la mañana siguiente, Isen recibió una llamada que envió ondas de choque a través de su frágil paz. Uno de sus inversores clave se había retirado, citando preocupaciones sobre la demanda. La noticia fue un golpe devastador, amenazando con desmoronar todo por lo que había trabajado. Mientras Isen procesaba el revés, Emma intervino, su determinación inquebrantable. Encontraremos una manera de arreglar esto, dijo. Pero necesitas creer en ti mismo, Isen. Eres más fuerte que esto. Sus palabras reavivaron su resolución. Juntos comenzaron a estrategizar, contactando aliados y reconstruyendo la confianza donde se había sacudido. Su asociación, forjada en la adversidad, se fortaleció con cada desafío. La tensión en la vida de Isen alcanzó su punto máximo. La demanda, el escrutinio mediático y la traición de un inversor clave habían creado una situación que parecía insuperable. Durante días, Isen operó con pura fuerza de voluntad, ignorando el costo que estaba teniendo en él. Rara vez salía de su estudio, sus trajes antes impecables ahora arrugados, su actitud habitualmente aguda opacada por el agotamiento. Emma lo observó espiralizarse, su corazón doliendo. Nunca lo había visto así tan vulnerable, tan humano. Quería ayudar, pero los muros de Isen estaban más altos que nunca y la había excluido. Una noche, tras horas de silencio, Emma entró en su estudio. Isen estaba desplomado en su silla, mirando una pila de documentos con ojos vacíos. Puso una mano en su hombro y él se estremeció ligeramente, como sorprendido por su presencia. No puedes seguir haciéndote esto, dijo suavemente. No tengo opción, respondió, su voz ronca. Si no peleo, todo se derrumba. Emma se arrodilló a su lado, su mirada firme. Isen, no estás solo en esto. Déjame ayudarte. Él sacudió la cabeza, su frustración burbujeando. No lo entiendes, Emma. Esta es mi pelea. No puedo arrastrarte más de lo que ya lo he hecho.
Emma se puso de pie, su propia frustración evidente. No me estás arrastrando a nada. Estoy aquí porque quiero estarlo, porque me importas. Pero necesitas dejarme entrar, Isen. Necesitas confiar en mí. Isen la miró, el peso de sus palabras hundiéndose. Por primera vez, se dio cuenta de que su insistencia en cargar todo solo no era fuerza, era miedo. Al día siguiente, Isen recibió una llamada de una fuente improbable, Olivia Monroe. Había estado siguiendo las actividades de Henry y había descubierto una pieza crítica de información. Henry había estado desviando fondos de la compañía a una cuenta privada, una clara violación de la ley corporativa. Isen escuchó atentamente, su mente acelerándose. Esto era la palanca que necesitaba para cambiar el rumbo a su favor. Pero usarlo significaría rebajarse al nivel de su padre, un movimiento del que no estaba seguro. ¿Por qué me dices esto?, preguntó, su tono cauteloso. Porque creo en la justicia, Isen, respondió Olivia, con un toque de ironía. Y porque sé que tú lo usarás sabiamente. Isen colgó, el peso de la decisión presionándolo fuertemente. Sabía que exponer a Henry terminaría con la demanda y aseguraría su posición, pero también destruiría cualquier posibilidad de reconciliación con su padre, un puente que no estaba seguro de querer quemar. Esa noche, Isen compartió la información con Emma, buscando su perspectiva. Ella escuchó cuidadosamente, su expresión pensativa. ¿Qué crees que debería hacer?, preguntó Isen, su voz inusualmente incierta. Emma dudó antes de hablar. Creo que necesitas preguntarte qué tipo de hombre quieres ser. Si usas esto contra él, ganarás, pero, ¿a qué costo? ¿Puedes vivir con eso? Isen la miró, sus palabras cortando a través de su termoil. Durante años se había definido por su éxito, su habilidad para superar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Pero ahora, enfrentado a la perspectiva de la victoria a un costo tan personal, no estaba seguro de si valía la pena. Siempre haces las cosas más complicadas, dijo, una leve sonrisa tirando de sus labios. Emma sonrió, sus ojos cálidos. Es porque la vida no es blanco y negro, Isen. Es desordenada y difícil, pero eso es lo que la hace valer la pena. Por primera vez, Isen vio un camino hacia adelante que no involucraba sacrificar su integridad. Era un riesgo, pero con Emma a su lado, se sintió lo suficientemente fuerte como para tomarlo. En la siguiente reunión de junta, Isen confrontó a Henry directamente. No expuso la mala conducta financiera, sino que presentó un plan para estabilizar la compañía, delineando su visión para su futuro. Su discurso fue apasionado, lleno de la autenticidad y convicción que siempre habían sido su mayor fortaleza. Henry lo observó con ojos entrecerrados, claramente desconcertado por el enfoque de Isen. Cuando llegó el voto, la junta se puso unánimemente del lado de Isen, reafirmando su confianza en su liderazgo. Al finalizar la reunión, Henry se acercó a Isen, su expresión indescifrable. Tuviste la oportunidad de destruirme y no lo hiciste. ¿Por qué? Isen encontró la mirada de su padre, su voz firme. Porque no soy tú. Los ojos de Henry parpadearon con algo, tal vez respeto, tal vez arrepentimiento, pero no dijo nada más al irse. Esa noche, de vuelta en el ático, Isen y Emma compartieron una cena tranquila. El peso del día colgaba en el aire, pero también un sentido de alivio. Fuiste increíble hoy, dijo Emma, su voz llena de admiración. Le mostraste a todos lo que es la verdadera fuerza. Isen la miró, una rara vulnerabilidad en sus ojos. No podría haberlo hecho sin ti. Emma alcanzó la mesa, tomando su mano en la suya. No tuviste que hacerlo sin mí. Eso es lo que he estado tratando de decirte. Isen sonrió, una sonrisa genuina y desinhibida que iluminó su rostro. En ese momento, se dio cuenta de cuánto había llegado a significar Emma para él. No solo como su socia en este arreglo, sino como alguien a quien realmente le importaba. Más tarde esa noche, mientras estaban sentados juntos en el sofá, Isen se giró hacia Emma, su expresión seria. No sé qué es esto entre nosotros, pero sé que es real y no quiero perderlo.
Emma lo miró, su corazón latiendo fuerte. Yo tampoco. Isen se inclinó más cerca, su voz suave. Entonces dejemos de fingir que esto es solo un trato de negocios. Emma sonrió, sus ojos brillando con emoción. Me gustaría eso. Por primera vez, se permitieron abrazar completamente la conexión que había estado creciendo entre ellos. Su viaje estaba lejos de terminar, pero juntos estaban listos para enfrentar lo que viniera. Los días siguientes al triunfo de Isen fueron marcados por una rara sensación de paz. La tensión que había atrapado sus vidas comenzó a disiparse y, por primera vez, Isen y Emma se permitieron simplemente ser. Su relación, una vez definida por la practicidad y la obligación, ahora se sentía como algo más, algo real. Isen llevó a Emma a Central Park una tarde fresca de otoño, un gesto simple que la sorprendió. Vestidos con ropa casual, lejos de los trajes rígidos y formalidades de su mundo, Isen parecía más ligero, casi irreconocible. No pensé que fueras del tipo que disfruta un paseo por el parque, bromeó Emma, su aliento visible en el aire fresco. Isen sonrió, sus manos metidas en los bolsillos. Tal vez no lo era, pero me estás mostrando que hay más en la vida que salas de juntas y hojas de cálculo. Caminaron en silencio cómodo, el crujido de las hojas bajo sus pies. Isen se detuvo en un pequeño banco con vista a un estanque, haciéndole un gesto a Emma para que se sentara. Mientras se acomodaba, le entregó una pequeña taza de chocolate caliente que había comprado a un vendedor cercano. Para un millonario, eres sorprendentemente bueno en esto de lo normal, dijo Emma, tomando un sorbo. Isen rió. No te acostumbres. Todavía estoy aprendiendo. Emma sonrió, sintiendo un calor que no tenía nada que ver con la bebida. Por primera vez vio una versión de Isen libre del peso de su mundo, un hombre capaz de alegría, de amor. Su nueva felicidad fue interrumpida una noche cuando un golpe en la puerta del ático anunció la llegada de un huésped no deseado. Emma abrió para encontrar a una mujer que no reconoció, elegante, serena y radiando confianza. Hola, dijo la mujer, su tono agradable pero con un trasfondo de acero. Soy Lauren Hastings. Creo que has oído de mí. Emma frunció el ceño, confundida, hasta que Isen apareció detrás de ella, su expresión oscureciéndose al verla. ¿Qué haces aquí?, exigió Isen, su voz fría. Lauren entró sin ser invitada, sus tacones resonando contra el mármol. Vine a hablar, Isen. Y parece que tu esposa es parte de la conversación. Isen, ¿quién es ella?, preguntó Emma, su voz firme pero cargada de curiosidad. Él dudó, su mandíbula tensándose. Es mi exprometida. Las palabras colgaban en el aire como un trueno. Emma sintió que su corazón se hundía, pero mantuvo su compostura, negándose a dejar que el shock se notara. La mirada de Lauren se desplazó a Emma, su sonrisa educada pero insincera. Es un placer conocerte, Emma. He oído tanto de ti. Ojalá pudiera decir lo mismo, respondió Emma, su voz fría. Isen se interpuso entre ellas, su tono firme. Lauren, sea lo que sea que estés aquí, hazlo rápido. La sonrisa de Lauren se desvaneció. Vine a advertirte, Isen. Tu padre se puso en contacto conmigo. Quiere que testifique en tu contra en la demanda. La expresión de Isen se endureció. ¿Y qué le dijiste? Lauren dudó, su compostura resbalando por un momento. Le dije que no. Pero debes saber que está desesperado. No se detendrá ante nada para ganar. Isen asintió, su voz cortante. Gracias por decírmelo. Ahora, si eso es todo. Lauren lo interrumpió. No es todo, Isen. Cometí un error al dejarte y verte ahora con ella, miró a Emma, no puedo evitar preguntarme si todavía hay una oportunidad para nosotros. Emma sintió que su estómago se revolvía, pero se mantuvo firme, negándose a dejar que Lauren viera su duda. La respuesta de Isen fue inmediata. No hay oportunidad, Lauren. Lo que tuvimos terminó.
Los ojos de Lauren brillaron con dolor, pero rápidamente lo enmascaró. Se giró hacia Emma, su expresión indescifrable. Tienes suerte. No lo desperdicies. Con eso se fue, sus tacones resonando por el pasillo. Tras la partida de Lauren, el ático se llenó de un silencio incómodo. Emma se ocupó en la cocina, evitando la mirada de Isen. Finalmente, él se acercó, su expresión suave. Emma, lo siento. No deberías haber tenido que escuchar eso, dijo en voz baja. Emma se giró hacia él, sus brazos cruzados. ¿Por qué no me contaste de ella? Isen suspiró, pasándose una mano por el cabello. Porque es parte de una vida que dejé atrás. No pensé que importara. Me importa a mí, respondió Emma, su voz firme pero llena de emoción. Si vamos a hacer que esto funcione, necesitas ser honesto conmigo, Isen. Él asintió, dando un paso más cerca. Tienes razón. Debería habértelo dicho. Lauren y yo estuvimos comprometidos hace años, pero terminó mal. Ella quería una versión de mí que no podía ser y yo, ni siquiera sé qué quería. Ya no importa. Emma buscó en sus ojos, viendo la sinceridad en sus palabras. Lentamente, se suavizó. Está bien. Solo no me mantengas en la oscuridad otra vez. No lo haré, prometió Isen. Significas demasiado para mí. El corazón de Emma se hinchó ante sus palabras. Alcanzó su mano, sosteniéndola con fuerza. Lo superaremos juntos. A la mañana siguiente, Isen despertó con un renovado sentido de propósito. Con Emma a su lado, se sentía más fuerte, más enfocado. Pasaron el día estrategizando con su equipo legal, preparándose para la siguiente fase de la demanda. Emma resultó invaluable, su perspectiva y practicidad ayudando a Isen a ver soluciones que no había considerado. Al finalizar el día, se sentaron juntos en el estudio, el resplandor de las luces de la ciudad filtrándose por las ventanas. Isen se recostó en su silla, observándola trabajar. Eres increíble, dijo de repente, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Emma levantó la vista, sorprendida pero complacida. Tú tampoco estás tan mal. Isen rió, la tensión del día derritiéndose. No sé qué haría sin ti. Nunca tendrás que averiguarlo, respondió Emma, su sonrisa cálida. En ese momento, Isen se dio cuenta de cuánto había llegado a significar Emma para él. No era solo su socia en esta lucha, era su socia en la vida. Los días siguientes a la visita de Lauren trajeron una mezcla de inquietud y determinación. Isen redobló sus esfuerzos para combatir la demanda, pero las grietas en su armadura comenzaban a mostrarse. A pesar de su enfoque agudo, Emma podía ver el costo que la situación estaba teniendo en él. El mundo de Isen siempre había sido construido sobre control, pero con cada día que pasaba, sentía que ese control se escapaba. La demanda se cernía sobre él como una nube oscura, amenazando todo por lo que había trabajado. Pero ahora había algo, o más bien alguien, por lo que valía la pena luchar más allá de la compañía Emma. Emma también sentía el peso de sus circunstancias. Había sido arrojada a un mundo de juegos de poder y manipulaciones, muy lejos de su vida tranquila con Lily. Sin embargo, en medio del caos, había encontrado algo que no esperaba: una conexión con Isen que crecía más fuerte con cada desafío. Una tarde, Emma recibió una llamada de un número desconocido. Respondiendo con cautela, se encontró con una voz que la congeló. Emma Bennett, o debería decir, señora Lancaster, dijo el hombre, su tono goteando malicia. ¿Quién es? Puedes llamarme a alguien que sabe la verdad. ¿Isen alguna vez te dijo qué pasó realmente con su madre? El sangre de Emma se heló. ¿De qué estás hablando? El hombre rió oscuramente. Pregúntale. Y mientras lo haces, pregúntale sobre el dinero. Veamos si tu perfecto esposo es tan honesto como parece. La línea se cortó antes de que Emma pudiera responder. Se quedó allí, el teléfono apretado en su mano, su mente acelerándose. La acusación era vaga,
pero golpeó un nervio. Había llegado a confiar en Isen, pero esta llamada sembró una semilla de duda que no podía ignorar. Esa noche, Emma esperó a que Isen regresara a casa, sus emociones una mezcla tumultuosa de ira y confusión. Cuando entró por la puerta, no perdió tiempo. Isen, necesitamos hablar, dijo, su voz firme. Él hizo una pausa, sintiendo su seriedad. ¿Qué pasa? Ella dudó, buscando en su rostro cualquier signo de engaño. Recibí una llamada hoy. Alguien dijo que me has estado ocultando cosas. Sobre tu madre. Sobre dinero. La expresión de Isen se oscureció, un destello de algo indescifrable cruzando su rostro. ¿Quién llamó? No lo dijeron, respondió Emma. Pero necesito saber la verdad, Isen. ¿Qué no me estás diciendo? Isen exhaló lentamente, pasándose una mano por el cabello. Es complicado. Entonces simplifícalo, disparó Emma. Me lo merezco. Por un momento, Isen no dijo nada, el peso de sus secretos presionándolo. Finalmente habló. Mi madre no murió solo de cáncer, admitió, su voz baja. Estaba siendo tratada, pero mi padre se negó a pagar un procedimiento experimental que podría haberla salvado. Dijo que era una pérdida de dinero. El corazón de Emma se rompió ante el dolor crudo en su voz. Isen, lo siento mucho. Él sacudió la cabeza, su mandíbula tensa. Eso no es todo. Después de que murió, mi padre desvió fondos de la compañía a cuentas personales. Dinero que debería haber ido a empleados, proyectos, gente que dependía de nosotros. Lo descubrí años después y lo obligué a parar, pero nunca lo expuse. No quería destruir lo poco que quedaba de nuestra familia. Emma dio un paso más cerca, su voz suave. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque es feo, Isen, dijo, su voz temblando. Y no quería que me vieras como parte de eso. Emma puso una mano en su brazo, su toque anclándolo. No eres tu padre, Isen. Has pasado tu vida tratando de hacer las cosas bien, y eso importa. Isen la miró, sus defensas derrumbándose. No quiero perderte, Emma. No me perderás, dijo firmemente. Pero tienes que confiar en mí, igual que yo confío en ti. A la mañana siguiente, Isen y Emma estuvieron juntos en su oficina, revisando estrategias para la demanda. A pesar de la tensión, había un nuevo sentido de unidad entre ellos. Isen ya no cargaba la carga solo, y la presencia de Emma le daba la fuerza que no sabía que necesitaba. Mientras trabajaban, el abogado de Isen llegó con una actualización. Hemos descubierto algo interesante, dijo, colocando una carpeta en el escritorio. El caso de Henry es más débil de lo que pensábamos. Si presionamos, podemos hacer que la demanda sea desestimada por completo. Isen asintió, su resolución fortaleciéndose. Hazlo. El abogado dudó. Una cosa más. Henry ha estado reuniéndose con reporteros. Si esto se hace público, podría ponerse feo. Isen apretó los puños, pero Emma puso una mano calmante en su brazo. Lo manejaremos, dijo, su voz firme. Isen la miró, gratitud brillando en sus ojos. No sé cómo lo haces, dijo. Me haces creer que podemos superar esto. Emma sonrió. Porque podemos. Juntos. Esa noche, después de que el abogado se fue, Isen y Emma se sentaron juntos en el balcón, observando las luces de la ciudad. El aire era fresco y, por un momento, el peso de sus problemas pareció desvanecerse. Isen, dijo de repente, su voz rompiendo el silencio. Ella se giró hacia él, sorprendida por la intensidad en su mirada. Sé que esto comenzó como un arreglo, dijo, su voz firme pero llena de emoción. Pero se ha convertido en mucho más. Me has mostrado lo que significa confiar, esperar, sentir de nuevo. Y no quiero perder eso. No quiero perderte. El aliento de Emma se atrapó mientras Isen alcanzaba su mano, su agarre firme pero gentil.
Quiero que seamos reales, Emma. No solo por apariencias o conveniencia, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Lágrimas brotaron en los ojos de Emma mientras sonreía. Isen, yo siento lo mismo. Él se inclinó más cerca, su voz un susurro. Entonces empecemos de nuevo. De verdad esta vez. Emma asintió, su corazón lleno. Me gustaría eso. Mientras estaban sentados juntos bajo las estrellas, sus lazos más fuertes que nunca, sabían que cualquier desafío que tuvieran por delante lo enfrentarían juntos. En los días siguientes a la sincera propuesta de Isen de empezar de nuevo, la tensión que una vez definió su relación pareció disiparse. El ático, antes frío y distante, ahora se sentía más cálido. Isen y Emma trabajaban perfectamente como equipo y, por primera vez, la felicidad parecía estar al alcance. Isen, envalentonado por el apoyo de Emma, avanzó en desmantelar la demanda de Henry. Su equipo legal había reunido evidencia irrefutable de la mala conducta financiera de Henry, y era solo cuestión de tiempo antes de que el caso colapsara. Emma también había encontrado su lugar en el mundo de Isen. Aunque a menudo se sentía fuera de lugar entre el glamour, se comportaba con gracia, su fuerza silenciosa ganándole respeto incluso de los aliados más escépticos de Isen. Pero la paz, como ambos sabían, era fugaz. Una mañana, Emma recibió un sobre sin marcar deslizado bajo la puerta del ático. Curiosa, lo abrió, su corazón hundiéndose al leer su contenido. Era una carta de Henry, su tono venenoso y calculador. Emma, te has hecho un lindo lugar en la vida de mi hijo, pero no te engañes pensando que es permanente. Isen tiene un historial de cortar a la gente cuando ya no le sirve. Tú no serás diferente. Recuérdalo cuando llegue el momento. Henry Lancaster. Las manos de Emma temblaron mientras sostenía la carta. Las palabras de Henry eran crueles, diseñadas para plantar semillas de duda. Quería descartarlas como mentiras, pero una pequeña parte de ella no podía evitar preguntarse si había algo de verdad. Dobló la carta y la guardó en un cajón, decidiendo no contarle a Isen. Ya tenía suficiente de qué preocuparse y no quería añadir a su carga. Pero la carta permaneció en su mente, proyectando una sombra sobre su nueva felicidad. Esa noche, mientras Emma y Isen compartían una cena tranquila, el timbre sonó. Isen, sorprendido por la interrupción, se excusó para contestar. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre que no había visto en años: Marcus Caldwell, un ex amigo y socio de negocios. ¿Qué haces aquí, Marcus?, preguntó Isen, su voz cautelosa. Marcus entró, su actitud casual pero sus ojos afilados. Vine a hablar sobre Henry. Isen frunció el ceño. ¿Qué sobre él? Marcus miró a Emma, que se había unido a ellos en el vestíbulo. Tal vez deberíamos discutir esto en privado. Ella se queda, dijo Isen firmemente. Lo que tengas que decir, dilo delante de ella. Marcus dudó, luego suspiró. Henry me contactó hace unos meses, ofreciéndome un trato para sabotear uno de tus proyectos. Lo rechacé, pero es persistente. Está usando todo lo que puede para socavarte. La mandíbula de Isen se tensó. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque ya no solo viene por ti, dijo Marcus, su mirada desplazándose a Emma. Ahora te está apuntando a ella. El corazón de Emma se hundió mientras los instintos protectores de Isen se activaban. ¿Qué quieres decir?, exigió Isen. Henry ha estado investigando su pasado, explicó Marcus. Busca cualquier cosa que pueda usar para desacreditarte a través de ella. La expresión de Isen se oscureció, su voz fría. Sal. Marcus levantó las manos defensivamente. Estoy de tu lado, Isen. Pensé que querrías saber. Sal, repitió Isen, su tono no admitiendo discusión. Marcus se fue sin decir palabra y Isen se giró hacia Emma, su frustración evidente. ¿Por qué no me dijiste que Henry había estado contactándote? Emma se congeló, la culpa invadiéndola. No quería preocuparte.
Ya estás lidiando con tanto. Eso no es decisión tuya, Emma, dijo Isen, su voz cortante. Se supone que estamos juntos en esto. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Lo sé y lo siento. Solo, no quería añadir a tu carga. Isen suspiró, su ira suavizándose al ver el dolor en sus ojos. Dio un paso más cerca, poniendo sus manos en sus hombros. Emma, no eres una carga. Nunca lo fuiste. Pero no puedo protegerte si no me dejas. Emma asintió, su voz temblando. Te contaré todo de ahora en adelante. Lo prometo. Decidido a poner fin a los esquemas de Henry, Isen comenzó a investigar la extensión completa de los planes de su padre. Llamó favores, contactó viejos aliados y armó una red de engaño que abarcaba años. Lo que descubrió solo alimentó su resolución. Henry había estado trabajando sistemáticamente para desmantelar la credibilidad de Isen, apuntando no solo a su vida profesional, sino también a sus relaciones personales. Una noche, mientras Isen revisaba documentos en su estudio, Emma se unió a él, colocando una taza de té en el escritorio. ¿Encontraste algo?, preguntó suavemente. Isen levantó la vista, su expresión cansada pero determinada. Mucho. Pero no es suficiente. Necesito confrontarlo. Los ojos de Emma se abrieron. ¿Estás seguro de que es buena idea? No tengo opción, respondió Isen. No parará hasta que lo obligue. Emma alcanzó su mano, su toque anclándolo. Entonces voy contigo. Isen dudó, pero la resolución en sus ojos no dejó lugar a discusión. Está bien, dijo. Pero lo hacemos a mi manera. La confrontación tuvo lugar en la extensa propiedad de Henry, un símbolo del poder y la riqueza que manejaba. Isen y Emma llegaron sin avisar, su presencia atrayendo inmediatamente la atención de Henry. Vaya, si no es mi hijo pródigo, dijo Henry, su tono burlón. ¿Y su encantadora esposa? ¿A qué debo el placer? Isen dio un paso adelante, su voz firme. Estamos aquí para poner fin a esto.